Y continuamos con el programa Hombres de Valor. Hoy, para los que nos están acabando de sintonizar, a los que nos están acabando de ver, estamos hablando sobre el crecimiento o sobre el nuevo nacimiento que Jesús le habló allí a Nicodemo que debía suceder en el ser humano para poder ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con ese nuevo nacimiento, con eso nuevo que nació? Hay 4 principios que alimentan, que así como el cuerpo humano, así como el cuerpo natural necesita ser alimentado para desarrollarse, para crecer, para formarse, así también necesitamos alimentar a esa nueva naturaleza espiritual, esa naturaleza divina que ha nacido en nosotros. Y hay 4 principios para desarrollar un crecimiento espiritual que todo cristiano, todo hijo, toda hija de Dios debe vivir. Son la oración. Un hombre, una mujer de Dios debe orar, estudio de la palabra, ayuno y hacer la obra de Dios. Son estos 4 principios que debe desarrollar todo hijo de Dios. Y comenzamos pues allí en el libro, ¿verdad? La oración. Dice en Mateo 6:6. Estamos allí pues con respecto a ese primer principio, pastor. Dice la palabra acá, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Allí hay algo muy particular, pastor, ¿verdad? La oración. La oración es una comunión, es una relación con Dios, ¿verdad? Que debe suceder todos los días de nuestras vidas, porque ese es el alimento que nos garantiza ese crecimiento espiritual, o es parte de ese crecimiento espiritual, un alimento. Ahora, aquí hay algo muy interesante cuando dice tu Padre que está en secreto. O sea, no es algo que no es quien está no sé si pudiera decirlo de esa manera, visible, ¿verdad? Aunque no lo podemos ver, pero o de una manera rápida, sino que hay que hacer una búsqueda. Con respecto a la oración, si alguien nos dio ejemplo de la oración fue Jesús, el maestro. Es decir, para enseñarnos que nosotros dependemos, como hijos de Dios, dependemos de Dios. Así es. Y para eso es que tenemos que estar orando. Porque ahora, la oración, la oración, yo creo que la oración tiene que salir de lo más profundo. Es decir, hay oraciones que salen de las entrañas, oraciones que a veces uno siente un dolor, como en los riñones. Es decir, es una oración que sale de lo más profundo del ser. Son oraciones que Dios en verdad está viendo, que lo estamos haciendo con mucho anhelo. Y son oraciones que nosotros hacemos para que Dios nos responda muchas veces, porque la oración es para hablar con Dios y para que Dios nos responda. Y hay momentos en la vida cuando en verdad nosotros necesitamos ir a Dios. Es decir, hay momentos cuando momentos tan difíciles, donde tenemos que orar y depender, confiar y esperar que sea la voluntad de Dios, pero siempre tenemos que orar. Claro, ese es un alimento y un estilo de vida que debe tener toda persona, todo hijo de Dios, toda mujer de Dios, ¿verdad? Entonces, la oración, por supuesto, tiene varias etapas. En sí misma la oración tiene varias etapas. Es conversar con el Señor, es interceder, es clamar, es pedir. O sea, hay varias etapas dentro de la misma oración que se va desarrollando. Aún dentro de la misma oración, el adorar, el alabar al Señor, eso también es parte de esa. Sí, dentro de lo que es la oración modelo del Padre Nuestro, ahí entra todo eso. Así es. Primeramente comienza con adoración y alabanza, y luego es cuando, después que adoramos,
y reconocemos la grandeza del Dios Todopoderoso, entonces es cuando vamos bajando entonces hacia el lugar donde nosotros queremos presentarlo ante Dios. Es decir, que es lo que yo quiero pedirle a Dios, aunque Él ya lo sabe. Así es. Aunque Él ya lo sabe. Pero tenemos que hacerlo con reverencia, ¿entiende? La reverencia es la adoración, la alabanza. ¿Por qué? Porque Él es Dios sobre todo. No podemos llegar a Dios y pedir y llegar y decirle, bueno, Dios, yo quiero que tú hagas esto y aquello. Dios, haz lo otro, porque tú ves oraciones que yo digo, sí, Señor, Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Gente que, por ejemplo, en la oración manda a Jesús a limpiar el piso, a limpiar el techo, ¿verdad? Limpia el techo, limpia las paredes, Señor, esto, lo otro. Como que si Él fuera un... Entonces comenzamos a hacer unas oraciones que yo digo... ¿En dónde está? ¿Dónde llega esta oración? A ninguna parte. Claro. ¿Entiendes? Entonces, dice, Jesús le dijo a Pedro, no has podido orar conmigo una hora. Una hora. Una hora, sí. Solamente una hora en 24 horas. No puedes orar una hora. Entonces, sí, por eso que la oración hay que hacerla, o lo que estemos haciendo para Dios, hacerlo en el entendimiento, ¿verdad? Para que eso cause un efecto. Algo también muy poderoso que cuando el Señor les habló del Padre Nuestro, allí uno de sus discípulos, dice en la palabra de Dios, que estando Jesús orando, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y a mí me impresiona mucho eso, porque estos hombres que estuvieron con Jesús, siempre digo esto, porque me impresionó mucho cuando pude ver esto de esta manera, que estos hombres que estuvieron con Jesús, que vieron a Jesús resucitar a muertos, a sanar enfermos, a sanar leprosos, tantos milagros. Es más, dice la palabra de Dios que si se escribieran los milagros que hizo Jesús, no alcanzarían los libros en esta tierra para anotarlos. Entonces, estos hombres que vieron a Jesús hacer tantos milagros y solamente le dijo, enséñanos a orar. Pero estos hombres que vieron a Jesús haciendo todo esto, vieron el poder que recibía Jesús en la oración. Eso es el secreto de todo lo que Jesús podía hacer, estaba en la oración, porque Jesús antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad?, se comunicaba con el Padre. Entonces, eso allí Jesús pues le dijo, bueno, oren de esta manera, Padre nuestro. O sea, cuando le habla de esa manera es que toda oración nosotros debemos dirigirla al Padre, a más nadie. Es que dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Entonces, nos olvidamos de que la oración es súper, macro, hiper poderosa. Así es decir, ese es un potencial, ese es un misil de largo alcance. ¿Entiende? Ese no tiene que a tantos miles de kilómetros, no. Una oración ahorita recorre todo lo que es el mundo, porque Dios es todopoderoso. Cuando reconocemos esto, lo que es el poder de la oración, antes de ir y recurrir o ir a una persona a pedirle cualquier cosa o clamar por algo, vamos primeramente a Dios. Hay una historia, José, donde dice la historia de Esdras. Dice que en capítulo 8, versículo 21, cuando habla acerca de que dice que Esdras habló acerca de lo que es la oración, de clamar a Dios, dice, porque él dice en la palabra, y dice, porque tuve vergüenza de ir al rey a pedirle ayuda. Wow. Dice la palabra de Dios. Si usted que me está mirando tuviera vergüenza como cristiano, como hijo de Dios, te tuviera vergüenza, usted iría primeramente a Dios, usted le lloraría a Dios. Su problema tiene solución, pero ¿a dónde? En la presencia de Dios y no en los oídos de cualquier político corrupto que no tiene poder para solucionar tu problema, porque tu problema te lo soluciona solamente Jesucristo, porque Él es el único que tiene el poder y el potencial para ayudarte y para bendecirte. Entonces Esdras dice, tuve vergüenza de ir al rey y pedirle tropas. Entonces clamó a Dios y dice la palabra que Dios le fue propicio. Wow. ¿Por qué? Por el poder de la oración. Es la oración. El cristiano tiene que orar.
Es decir, sea quien sea, si tenga 15, 14, 2, 3 años, usted tiene que orar, clamar al Dios Todopoderoso. Un estilo de vida, esa es una manera de él, de la esencia del cristiano, la oración, que es la comunión con el Señor. Amén. Ahora, para ir avanzando, porque el tiempo es corto, y son 4 puntos que vamos a tocar con respecto a ese alimento. Todo esto está basado en alimentar a ese nuevo hombre, a esa naturaleza divina que ha nacido en nosotros. O sea, usted decía que la oración es el misil de largo alcance, ¿verdad? Esa es la vitamina, ¿verdad? El concentrado, la oración. Entonces, eso es parte o es el alimento para nutrir, fortalecer a ese nuevo nacimiento, a ese nuevo hombre que nació en nosotros, el que nació a través de Jesucristo. No dejarlo en el nacimiento, sino que eso tiene que crecer, ¿verdad? Tiene que desarrollarse y multiplicarse. Y esta es una de las garantías. El cristiano, todo hombre, todo que ha nacido de nuevo, debe tener su vida en oración. Amén. Estudio de la palabra. Yo digo esto, pastor, que nosotros debemos estudiar la palabra, no leer la palabra, ¿verdad? Estudiar la profundidad, porque allí es donde nosotros encontramos la verdad, encontramos lo que Dios nos dice. A veces, oye, quiero escuchar a Dios, bueno, lee la palabra. Ahí está la palabra, ahí podemos entender lo que el Señor nos habla. Bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Ajá. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo, y habla acerca de lo que es la meditación, es decir, en la palabra. Exacto, el que medita de día y de noche. El que medita de día y de noche. No de día, no en todo tiempo. El meditar de día y de noche en la palabra, yo lo he tomado como, lo he tomado como el ganado. Por ejemplo, tú ves una vaca comiendo todo el día, ¿verdad? Y en la noche tú la ves macando toda la noche. ¿Por qué? Porque ella va rumiando. Porque como la vaca tiene 4 estómagos, entonces panza, bonete, libro y cuajar. Entonces eso creo que es biología. Entonces vemos esto. Entonces el cristiano tiene que meditar en la palabra de día y de noche, porque cuando medita de día y de noche, dice, sus hojas no caen, su pensamiento, su ánimo, no entra la duda, no caen los frutos, no cae lo que hizo, no piensa en lo que fue en vano, no, porque todo se mantiene en la meditación de la palabra, que es un alimento, bueno, como es la oración, igual es la palabra, ese es el pan vivo que descendió del cielo, la palabra del Señor. Sí, y meditar es tener presente, ¿verdad?, en cada momento aquello. Por ejemplo, a mí me sucedió algo, ¿verdad? O conversamos de algo, nosotros dos nos encontramos en la mañana y usted me dijo algo y yo eso que usted me dijo lo tengo presente. Oye, el pastor me dijo tal cosa, esto, y empiezo yo a analizar todo lo que usted me dijo porque me llamó mucho la atención o me causó una buena impresión o una impresión lo que nosotros conversamos, y eso me la pasé todo el día meditando en lo que nosotros conversamos. Así mismo debemos nosotros tener la palabra de Dios, ¿verdad? Meditar todo el día lo que nos dice el Señor. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios también hay un efecto que nosotros conocemos al Señor y que se aumenta la fe, ¿verdad? Crecemos en la fe. Hay algo que sucede en nosotros a través de la palabra de Dios. Mira la palabra como una semilla. O sea, agarras una semilla, la siembras en un terreno, ¿verdad? Tú no ves el desarrollo, no es crecimiento de aquello, pero te das cuenta de que en secreto va creciendo. Entonces la semilla, la palabra es la semilla. Cuando tú agarras una palabra y la metes en tu corazón, en tu espíritu, alimentes esa palabra crece en ti, esa palabra se desarrolla en ti, esa palabra da fruto en ti, porque es una palabra. Recuerda lo que le dijo el centurión, solamente una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Así es. Es decir, nosotros no necesitamos un discurso de 1 hora, de 2 horas, nosotros necesitamos siempre una palabra, la palabra de Dios. Es decir, que venga conforme a nuestra necesidad para que nos haga crecer. Amén. Por eso es que es necesario
prestarle atención a la palabra de Dios. Así es. Entonces, este es otro alimento para hacer crecer esa entidad o esa nueva naturaleza divina que ha nacido en nosotros. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y pronto estaremos para tocar los últimos 2 temas que conforman el crecimiento espiritual.